Les ruego, hermanos, por favor, ubiquémonos en primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer versículos 4 al 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7. Dice la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En nuestra serie de Primera de Corintios, que los versículos que acabamos de leer, estamos tratando de los dones espirituales, tema que el apóstol Pablo empieza desde el versículo 1. El tema de los dones espirituales lamentablemente ha sido distorsionado, tergiversado, mal usado, que en vez de la edificación, que es el propósito que dice la Biblia, para los cuales los dones son otorgados a la iglesia, realmente trae confusión, vergüenza, por la constante caricatura que hacen personas de este regalo de Dios. Vemos entonces constantemente estas imágenes donde hay gente cayéndose al suelo, atribuyéndole ese acto al obrar del Espíritu Santo, ladrando como un perro, siendo liberados por vómito santo, eructos, pastores o alguien haciéndose llamar pastor, escupiendo agua sobre las personas para que reciban la unción, gente gritando y haciendo bulla como una sirena de ambulancia, risa santa y muchas otras aberraciones que se llevan a cabo en estos círculos donde la histeria colectiva llevan a las personas a trances místicos y extraños, alejado totalmente de lo que la Biblia enseña sobre un verdadero culto al único Dios verdadero, el cual es bendito por los siglos. Es lamentable esta imagen bochornosa y vergonzosa que pretende llamarse cristianismo, que en realidad, hermanos, puede ser rechazado con un poquito de sentido común. No es necesario ser un erudito bíblico para darse cuenta que algunas manifestaciones y algunas de estas acciones bochornosas no pueden tener nada que ver con lo que dice Dios, lo que es la verdadera iglesia, un verdadero culto. Todo esto es evidencia de que las personas, aunque se llamen cristianas, mantienen antecedentes paganos, místicos y supersticiosos, a lo cual el apóstol Pablo apuntó en los primeros 3 versículos de este capítulo. ¿Qué debemos hacer como iglesia, como creyentes, ante tal vergonzoso espectáculo? Debemos reconocer y dar respuesta como la que da Isaías en el capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dice conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La razón entonces de predicar expositivamente y consecutivamente de la Biblia es precisamente para que el pueblo de Dios entienda realmente lo que dice la Biblia y así pueda medir todas las cosas que se enseñan conforme a lo que Dios dice. Hacemos tal cosa porque Dios dice que hay que hacer tal cosa. Rechazamos y dejamos de hacer tales cosas porque Dios enseña que no hay que hacerlo. Vemos entonces que en el tema que empezamos hace 2 semanas acerca de los dones espirituales, Pablo en estos versículos que acabamos de leer nos enseña el propósito unificador de esos dones. Ahora, si usted es atento y obviamente observa lo que acabamos de leer, vemos que se repite varias veces una palabra. En el versículo 4 hay diversidad de dones. Versículo 5 hay diversidad de ministerios. Versículo 6 hay diversidad de operaciones. Pareciera contradictorio que la Biblia afirme de la diversidad de los dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero este énfasis es precisamente para hablar del propósito
unificador, porque como aprendimos en los primeros 3 versículos, la fuente de los dones espirituales es una sola. A pesar de la diversidad, la diferencia y la particularidad, la fuente como una tiene como propósito promover la unidad, edificación y santificación del cuerpo de Cristo. Una cosa que se haga en un culto que no lleve a ese propósito es una cosa que no es de parte de Dios, ni mucho menos que es aceptable delante de Dios. También hay algo que quiero aclarar con respecto a los dones espirituales. Es muy importante entender la diferencia entre dones espirituales, que ellos no son talentos naturales. Las personas pueden manifestar o revelar, tener talentos naturales, y no necesariamente son los dones que habla la Biblia espirituales. Sin embargo, la fuente de los talentos naturales también viene de Dios. Cuando una persona, digámoslo así, hasta siendo un ateo, no un creyente, puede manifestar unas habilidades especiales, por ejemplo, para el arte, para la administración, para llevar cualquier tipo de actividad y hacerlo con una excelencia particular que se destaca con todos los demás, lo único que refleja esa persona es que él es imagen de Dios, el cual nos da todas las cosas buenas que los hombres pueden hacer. Sin embargo, en cuanto a los dones espirituales, la Biblia habla de que es un equipamiento especial que Dios le da a toda persona cuando Él viene a Jesucristo. El ejemplo más destacable en la Biblia de lo que acabo de decir es el apóstol Pablo, quien antes de ser cristiano, él desplegó un sinfín de habilidades intelectuales, de temperamento, capacidad, rasgos de carácter, que seguro lo hizo destacarse entre el fariseísmo en el que él vivía. Pero eso no fue lo mismo que los dones que Dios le dio una vez que vino a Jesucristo. Eso es una importante diferencia que nosotros debemos reconocer. Talento natural, aunque viene de Dios, no es lo mismo que los dones espirituales. Probablemente una vez que venimos a Cristo y venimos con esos talentos naturales que teníamos antes de estar en Cristo, probablemente entonces se repotencien, se refinen, se mejoran, se usa para propósitos superiores a los que lo hacíamos cuando no éramos creyentes. Pero también la Biblia habla de dones específicos. Quiero que entendamos en cuanto a esa palabra que se repite 3 veces, diversidad. El término griego es diairesis, que significa adjudicación, administración, diversidad, distribución. La palabra tiene una fuerte connotación a variedad. El énfasis de esa palabra que usa el apóstol Pablo es hacernos entender que hay variedad. Con ese término es importante reconocer la inconsecuencia del afán moderno de meter a todos los cristianos en un mismo saco, cuando todos quieren tener el mismo don. Y por eso vemos a cristianos con una fuerte tendencia a imitar a otros cristianos que ellos consideren como líderes o influyentes. Y cuando nosotros cometemos el grave error de querer meternos a todos en el mismo molde, terminamos haciendo algo totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. Un aspecto que no tiene nada que ver con los dones, pero que se da mucho en algunos lugares así donde se busca la uniformidad, que la Biblia no enseña, es que básicamente todos en la iglesia deben vestirse prácticamente igual. O todos miran por lo general la modelo de cómo debe usarse el cabello. Una iglesia es la esposa del pastor. Ahora todas las hermanitas quieren tener el cabello tan largo como la tiene la esposa del pastor. O ellos se deben vestir elegante como se viste la esposa del pastor. O ellos deben comportarse como se comporta la esposa del pastor. O ellos deben usar la ropa que usa el pastor. Pero esa uniformidad la Biblia no lo enseña. Hay variedad. El énfasis es la variedad. Ahora, veamos la lista que el apóstol Pablo
incluye en 1 Corintios 12 y también otra porción de la Biblia en Romanos capítulo 12. Sin perder Corintios 12, también busque Romanos 12. Estos dos son los dos textos más amplios que tiene el Nuevo Testamento para hablarnos algo de los dones espirituales. Leamos primero el de 1 Corintios 12, versículos 8 al 11. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Vean la variedad. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Note los diferentes dones que Pablo enumeró aquí. Vamos a Romanos capítulo 12 y vamos a leer desde versículos 6 al 8, que da otra lista de dones que Dios equipa a su iglesia. Y dice, capítulo 12 de la carta a Romanos, versículos 6 al 8, dice: de manera que, teniendo que, hermanos, diferentes dones, según que la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, que con alegría. Si usted compara estas dos listas bíblicas, lo primero que se destaca, hermanos, con estas listas de los dones es que no son idénticas. A esto hace fuerza a lo que acabo de explicar al principio, el énfasis en la variedad. El hecho de que Pablo no tenga la intención de especificar y que las listas se amplíen, sean más largas o más cortas, es una fuerte evidencia, hermanos, que Dios no tenía la intención de dar a la iglesia una compilación rígida, precisa y exhaustiva, sino de mostrar la variedad de los dones. Cuando le habló a los corintios, le dijo de una serie de dones. Cuando le habló a los romanos, le dijo otra serie de dones. No le dio las mismas listas, no le dio la misma cantidad. Eso habla entonces, hermanos, que hay una variedad, una fuerte intención de Dios de que veamos la variedad. Este punto es importante entenderlo para que no tengamos esa actitud que muchos creyentes tienen queriendo averiguar cuál es mi don. Léame ahí cuál es mi don. ¿Será este? ¿Será aquel? ¿Cuál es el otro? La Biblia dice, ¿verdad? Descubre tu don. Sí, exacto. Ese tipo de descubre tu don. Cuando la Biblia dice, en primer lugar, que Dios capacitó a todos los creyentes. En primer lugar, todo verdadero creyente está capacitado por un don divino. En segundo lugar, no se trata de encontrar aquí específicamente cuál es ese don. Esa tendencia, por ejemplo, de buscar la uniformidad, coloca a los creyentes, y es típico de todos buscan los mismos dones. Una cosa que pasaba en la inmadura iglesia de Corinto y que se refleja hoy en la actitud de creyentes inmaduros. ¿Y cuál es precisamente lo que todos andan buscando? Los más vistosos, los que se ejercitan en la plataforma. Qué coincidencia, ¿verdad? Que si vemos en la lista que Pablo nos acaba de dar, tanto en Corintios 12 como en Romanos, que sí podemos observar, por ejemplo, dos categorías generales, hermanos, de los dones. Y esto los podemos poner en lo que dice aquí en Corintios 12 y Romanos 12. Hay dos categorías generales en donde caben los dones que Dios ha dado. Uno es dones de hablar en el sentido de enseñanza y otros son dones de servicio. Actos de servicio
¿Para qué? Según lo que hemos estado viendo desde el principio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha dado a su iglesia una serie de dones, una variedad de dones, muchos dones, que caen en dos categorías. Algunos son para la enseñanza del pueblo de Dios y otros para el servicio y actos de servicio. Los de enseñanza son igual un acto de servicio. Esta clasificación general, hermano, o para sustentar esto que estoy diciendo de la clasificación general, la evidencia bíblica es contundente. Ya le acabo de decir los dos pasajes más largos que hablan de esto. Busquemos un tercero. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Observe que tiene que ver exactamente con lo mismo que venimos aprendiendo. Capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno, en particular, cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué hace? ¿Qué debe hacer? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos textos que acabamos de leer entonces nos corroboran lo que estamos diciendo, o Pedro piensa igual, por supuesto, porque es la palabra del Señor, que el apóstol Pedro. Pedro piensa igual que el apóstol Pablo, que hay dos categorías generales en los dones. Algunos son de enseñanza y otros son para servir. El término ministrar, ministre, es un término que significa servir a otros. En estas dos categorías entonces se cumple que hay personas, hermanos, que Dios ha capacitado con el don de enseñanza para predicar. Y hay personas que Dios ha dotado con el don de enseñanza, pero no en el contexto de una predicación, a veces en el contexto de un discipulado personal, a veces en el contexto de una exhortación de hermanos, a veces en una conversación. Yo reconozco, hermanos, los dones de un hermano, en nuestra iglesia, por cierto, el don que tiene una bendición especial cuando nos exhorta en privado. Uno sale motivado realmente después de una conversación con esa persona. Es indudable que ostenta o que Dios lo ha capacitado para su gloria en el don de la exhortación personal. Ya sea para motivar, ya sea para fortalecer, o ya sea inclusive para indicar, hermano, cambie lo que está haciendo, ¿qué pasa allí? O hermanas también que se dan cuenta de la capacidad que tienen para ayudar a otras personas, a otras cristianas, y entonces procuran esa conversación y que uno siente de verdad que ha sido consolado por Dios después que conversa con esta persona. Eso es parte, hermanos, de que Dios nos ha dotado con una diversidad de dones, inclusive siendo el mismo, pero en otros contextos. Hay diferencias de grados, inclusive en el mismo don. Es una prerrogativa divina que Dios ha dado a los creyentes, a la iglesia, con un propósito, hermanos, para que entiendan la necesidad de los unos con los otros. De que definitivamente la iglesia del Señor no se edifica por la capacidad y habilidad de una persona, ni de un pastor, ni de ninguno en particular, sino que cada uno, conforme al don que ha recibido,
debe ministrarlos a otros. Entonces, si entendemos que son para el servicio, hermanos, es imposible o es una perversión que utilicemos los dones que Dios nos ha dado para exaltar el ego y la personalidad. Si estamos hablando de que es para el servicio y provecho de otros, entonces, hermanos, y reconocemos que la fuente es única, administrada por la soberanía y la diversidad, con el propósito edificador, no deben existir razones para la división, la exaltación egoísta de ningún miembro de la iglesia. No hay razones entonces para poner a alguien, que sucede mucho por lo general con el pastor de una congregación, para ponerlo como una especie de intocable, o que camina casi en las nubes, que nadie lo puede tocar porque él es el ungido de Dios y tiene un don especial. Eso es un entendimiento incorrecto y una tergiversación de lo que dice la Biblia. No, entonces hay lugar para los egos ofendidos. No me reconocieron. Al pastor David siempre lo felicito. A mí no me dicen nada. Eso no puede ser posible en la iglesia de Dios. No puede ser posible que alguien levante o pretenda que se le suba, se le ponga un pedestal, se le aplauda cada vez que utilice el don. Aquí en esta iglesia nadie me reconoce. No me prestan atención, no me dieron gracias por lo que hice. Cuando estamos hablando de que es un don para el servicio de los otros, no es para mi provecho personal, es para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Así que si yo no recibo el aplauso, el reconocimiento, la felicitación de las personas, no debería de eso de sentirme mal, porque a la final yo entiendo que si lo ejercí, en primer lugar me lo dio Dios por gracia, es un don espiritual, y en tercer lugar fue para que Él fuera glorificado, el hermano edificado, y eso es suficiente para mí. Amén. Vemos el versículo 5, entonces, el 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La palabra usada aquí para decir ministerio es diaconía. Podríamos decir, hay diversidad de diaconía, pero el Señor es el mismo. Es donde sacamos la traducción o la transliteración, porque no es traducción de diácono, servicio, alguien que sirve, alguien que hace los mandados. Es una traducción también. Es un ministerio que es el servicio llevado a cabo por el poder de Dios. El Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, dijo lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y utilizó el mismo término. El Hijo del Hombre vino para diaconizar, podríamos decirlo, para hacer servicio. El don dado por Dios, nos dice Pablo en el versículo 5, es un don que precisamente tiene el propósito de servir. Servir a los demás, no de servirse de los demás. Una cosa que algunos, hermano, entendió lo del servicio, pero es para servirse de los demás. Falso. El aprovechamiento de los demás, sacar ventaja de los demás, humillar a los demás, creerse mejor que los demás. La Biblia nos enseña que es un acto de servicio. Cuando una persona entonces, como decía ahorita, se siente mal por su falta, la falta del reconocimiento por el servicio que hace, esa persona perdió el rumbo. No es para el prestigio, no promueve el estatus, es una herramienta que Dios nos dio. ¿Para qué? El servicio. Es típico y común que las personas dicen esto: me voy de esta iglesia. ¿Y por qué se va de la iglesia, hermano? Porque aquí no tengo dónde servir. No tiene.
Pero ¿sabe por qué dice no tengo don de servir? Por la falta de comprensión acerca de la diversidad de dones. Las personas en la iglesia creen que en la iglesia hay 3 lugares donde se sirve. Clásico: en la predicación, en la música y en la escuela dominical como maestro. Entonces yo que aquí estoy esperando el chance que me den para predicar porque soy buen predicador. O estoy esperando el momento donde me den el especial para cantar. Dios me ha dado una voz. Y cuando ustedes me oigan cantar, ustedes por eso ven que constantemente en este tipo de iglesia todo el mundo quiere cantar o tocar el instrumento. Entonces, no, Dios me dio el don de la guitarra. Y en esa iglesia, no, Dios me dio el don de la batería. En esa iglesia lo que hay es un teclado y una guitarra. ¿Dónde tengo un lugar yo ahí? Porque entiende que el servicio es eso. A la final es un lugar donde no puede hacer despliegue de las habilidades que yo tengo. Eso no es servir. Y no es el único lugar. La Biblia dice que es para la edificación de los hermanos. De manera que si estoy en mi comunidad y puedo servir a un hermano cerca de mi comunidad, a un hermano que yo puedo ver en la semana, y yo puedo ejercer el don del servicio o utilizar mi don para su servicio, yo estoy honrando a Dios y utilizando correctamente mi don, porque estoy sirviendo a mi hermano. Algunas veces será en el contexto de la reunión colectiva, en algunas veces será en el contexto de nuestra dispersación en la semana. Lo cierto es que siempre tenemos la oportunidad para servir. Es más, si usted ora y le dice al Señor: Señor, dame momentos y lugares para servir a mis hermanos, por lo que aprendimos hoy, Dios le va a contestar, para tu gloria y para la edificación del hermano. Bueno, Dios le va a contestar, porque Él dijo: alguna cosa que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, hermanos, debemos tener en cuenta que cuando también, por ejemplo, algunas personas dicen: a mí esta iglesia no me visita, esta iglesia no tiene cuidado de mí, en esta iglesia me ignoran, o esta o aquella. Y el único que vino fue un hermano, una hermanita que siempre viene a visitarme. Bueno, esa es la iglesia, hermano. Esa es la iglesia. Y está sirviéndote. Está sirviéndote. Y de paso, no se trata de cuáles son los mejores servidores para valerme de su servicio. Se trata de que yo, Señor, ¿qué don me has dado? Y lo pondré a su servicio. Lo pondré a tu servicio. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Noten que en el 4 dice diversidad de dones, en el 5 dice diversidad de ministerios, servicios, y hay diversidad de operaciones. El término operaciones en griego es energema, si se pronuncia así. Significa algo que es vigorizado o algo que es energizado. Señala a acciones, hermanos, que son el resultado del poder de Dios que obra a través de los servicios del creyente. Esta diversidad de operaciones indica que cuando yo hago un servicio a un hermano, ejerciendo el don que Dios me ha dado, Dios hace un trabajo energizante de beneficio para el hermano a través de mi disposición para servirle. Es decir, entonces, Dios me usa como un medio. Dios te usa, hermano, como un medio. Un comentarista dice lo siguiente: así como los dones espirituales son dados de manera sobrenatural, también es sobrenatural el poder impartirlos. Los cristianos, sin importar cuánta instrucción y experiencia tengamos y cuán generosa sea nuestra motivación, no podremos ejercerlos por nuestra fuerza. Solo Dios en su misericordia hará que nuestros esfuerzos sean eficaces y traigan gloria para Él. Así que no se trata, hace poco hablaba con una hermana que me decía: no, pastor, en serio, yo soy
estas fueron las palabras, soy muy bruta. No recuerdo nada, leo algo y me gusta, pero no recuerdo nunca nada. Pero es extraño, esta semana he estado predicándole a mucha gente y recuerdo cosas que yo creía que no recordaba. ¿Qué pasó allí? El Señor usando a una persona que tuvo la disposición de servir a otros. Y el Señor energizando. Entonces, hermanos, de lo que hemos estado leyendo, debemos que entender entonces que la diversidad es la palabra que nosotros debemos tener en cuenta. Para no tratar en primer lugar de encajarnos, de buscar la uniformidad. Este era el error fundamental que Pablo quería refutar. Todos querían el don de lenguas y todo se volvió un caos. Al final, el versículo 6, por ejemplo, en esta fórmula primero dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor, haciendo alusión del Señor Jesucristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios. Noten, hermanos, la fórmula trinitaria ya en un consejo apostólico. Esa enseñanza actual de que en la iglesia, en la Biblia, no se enseña la doctrina de la Trinidad, es simplemente una demostración del desconocimiento de la Biblia. Personas que no la leen. Algunos le dicen, esa palabra Trinidad no surgió sino hasta en el siglo IV en un concilio de unas iglesias. Por supuesto, porque la iglesia siempre entendió la doctrina de la Trinidad y en el siglo IV aparecieron unos herejes queriendo cuestionarlo. Pero aquí vemos Pablo hablando de un tema y él dice, eso lo dio el Espíritu, o eso lo dio el Señor, eso lo dio Dios, para que la gloria sea toda dada a Dios. Ahora, hermanos, cuando hagamos entonces un servicio usando nuestros dones espirituales, ¿qué es lo que debemos recordar? Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículos 7 al 10. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. ¿Qué debemos decir, hermano? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Al final de cuentas, con la capacitación que Dios, por la gracia y soberanamente y de manera en la diversidad, que te haya capacitado para servir a otros, y a pesar de la eficacia con que lo hagas, la diligencia con que te muevas y todos aquellos propósitos y motivaciones buenas que tengas al servir a otros, y te des cuenta que fuiste efectivo y que el hermano fue ayudado, la hermana fue ayudada y Dios glorificado, hay una palabra de advertencia que tenemos que tener: Señor, siervo inútil, solo hice lo que me mandaron. Hermanos, con esa actitud, obviamente, y remarco, no hay posibilidad para el cultivo de la personalidad, el ego, reconocimiento, autoestima. Ay, no, hermanos, necesitamos. No, eso es mentira. El ego se levanta solo, no tenemos que levantarlo. Más bien debemos recordarnos una y otra vez: siervo inútil, siervo inútil. Algunas aplicaciones. 1.
Cuando tenemos claro esto, entonces no brillará nunca en la iglesia un hermano más que otro. No es posible, ya que todos no vamos a tener una envidia por a veces se reconocen a otras personas, a veces la persona no lo hace con el sentido de ser reconocido, ni para que hablen de él, ni para que lo promocionen, pero a veces se sucede eso, y los demás que vemos las virtudes y las gracias que despliegan otros hermanos, lo que vamos a hacer es reconocerle y darle gloria a Dios. No nos vamos a sentir ofendidos, ni pequeños, ni autoestima, ni vamos a sentir ese espíritu diabólico de competencia. No, ¿por qué? Porque glorificamos a Dios que ha capacitado a un hermano con sus virtudes especiales. Entonces no tenemos problema con que brillen uno más que otro. No nos vamos a sentir amenazados, no vamos a sentir que otro nos haga sombra. Si Cristo es glorificado a través del servicio de una hermana y de un hermano, nos gozaremos con él. Nos gozaremos y nos gozaremos con nuestro Dios. Que el reino de Dios sea expandido cada vez más por el servicio diligente y amoroso de otros hermanos. Y Señor, si a ti te place usarme, úsame para tu gloria. Úsame para tu gloria. Si entendemos lo que acabamos de leer, hermanos, no necesitaremos el reconocimiento de nadie. No necesitaremos que hagan una pancarta de felicitación, ni un diploma de reconocimiento, ni que me pongan por el Facebook, ni que me pongan en Instagram, ni nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo estoy sirviendo a mi Señor y solamente Él tendrá las gloriosas y más hermosas palabras, si a Él le place dármelas cuando llegue a su presencia. Siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aquel día será el verdadero reconocimiento que vale la pena. No esperaré los elogios, no esperaré nada de eso, ya que el Señor mismo es el que se llevará la gloria. Se acabará ese caudillismo, ese complejo de cacique que tiene la gente, de que estos son mis discípulos, no me los toques. Yo he visto eso en algunos lugares. El Señor nos guarde. No sé si hemos caído aquí en esa actitud, pero si has caído en esa actitud, arrepiéntete de tu pecado, hermano. Estos son mis discípulos, no me los toquen, no me los guarden, no hables con él. Como que aquí los de aquí no hablen con los de aquí, porque esos son mis discípulos, son los que yo me gané, son mis ovejas. ¿Qué es lo más absurdo que alguien puede decir? Que alguien que se llame pastor diga, esas son mis ovejas. ¿Cuál es oveja? Aquí tú moriste por ellas, son de Cristo. No son absolutamente de nadie. La iglesia no es de ningún hombre. La iglesia no es de ningún pastor, de ninguna esposa del pastor, de ningún hermano fundador. La iglesia es de Cristo. Él murió y la compró con su sangre. No haber ese complejo de líder, super líder, recontra líder y ese tipo de títulos a veces sin sentido que uno ve en la gente o que espera. Yo soy el presidente del departamento de hidratación. ¿Y qué haces, hermano? Ver si el botellón está lleno, ¿no? Una total ridiculez. Al final de cuentas, hermanos, pero respóndame, ¿cómo puedo descubrir mi don? ¿Cómo sé que lo que tengo es un don natural o un don espiritual? En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, versículo 1, se nos enseña básicamente cómo lo podemos ver, hermanos. Dice la Biblia: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El llamado del Señor a la iglesia es, hermanos, que la vida del cristiano debe ser un sacrificio vivo. Y una persona que está consagrado completamente a Dios no tiene el tiempo ni el interés en distinciones precisas, talento natural o don espiritual. Todo lo que él es y hace está consagrado a Dios, sea lo que sea. El Nuevo Testamento, hermanos, no nos promete que vamos a saber el don específico y que va a llegar con una etiqueta de información descriptiva cómo y cuándo usarlo.
Ningún creyente fue identificado por su don en específico en el Nuevo Testamento. Por el contrario, el Nuevo Testamento deja claro que Dios equipa a sus hijos con muchas combinaciones y grados de dotación. Él mezcla estos dones de una manera similar como un artista mezcla colores para lograr una tonalidad perfecta en su obra de arte. Y así lo hace el Espíritu Santo en su iglesia. Y esos dones fueron otorgados a la iglesia en virtud del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, quien derramó su sangre en el Calvario por los pecadores, pero no por todos los pecadores, por los pecadores que había elegido antes de la fundación del mundo, para santificarla, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa y pura, que no tiene arrugas. Pero entonces, ¿cómo puedo pertenecer a la iglesia, servir a Dios y hacer que Él sea glorificado? En primer lugar, arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo en arrepentimiento de tus pecados. Reconoce que estás perdido, perdida sin Él, que vas rumbo al infierno, que mereces la ira de Dios, pero que Cristo murió en la cruz, propiciando o satisfaciendo la ira de Dios, la justicia de Dios. Y Él es glorificado en la salvación de los pecadores también. Y luego, como pecadores, servirles para que Él siga siendo glorificado. Amén. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de seguir predicando tu palabra, de reconocer, Señor, las capacidades, ministerios, operaciones que haces entre nosotros y a través de nosotros. Oh Señor, qué lástima, qué bochornoso cuando de alguna manera usamos esto para la promoción personal y no para la edificación de tu cuerpo, tu iglesia. Ayúdanos, Señor, con temor y temblor, a reconocer que en primer lugar debemos buscar tu gloria, no la gloria personal. Y en segundo lugar, el servicio y la edificación de mi hermano. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a caminar en tus mandamientos para permanecer en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.